Muy bien. Mm, mm, mm. Ok. Bueno, espero que se esté viendo bien. Ok. Este, pues hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, no sé si noches o cuándo lo van a ver, pero bueno. Vamos a terminar de ver todo el temario que nos faltó. Vamos a retomar algunas cosas que ya vimos nada más para que todo quede bien hecho. Y pues bueno, entonces vamos a empezar de una vez para no perder mucho el tiempo y que los videos no sean muy largos. Eh, yo calculo que sí van a ser unas cuantas horas de video, entonces pues mejor empezar. Vamos a iniciar con la geometría analítica. La geometría analítica pues es la mezcla o vaya como el uso de las propiedades que vimos en álgebra con ciertas cosas que hemos visto en geometría. Vamos a juntar ambas y pues de aquí es que vamos a sacar la geometría analítica. Realmente nada más vamos a reentender los conceptos geométricos a través del álgebra, ¿no? Entonces, para todo lo que vamos a hacer en geometría analítica, mi primer consejo es que puedan dibujarlo todo. Y para dibujarlo es que vamos a utilizar nuestro plano cartesiano. Con este plano cartesiano es que vamos a hacer la mayoría de cosas, ¿no? Para entender todo lo de geometría analítica hay que entender primero a nuestro plano, que pues les digo que aquí vamos a hacer la mayoría de cosas, ¿no? El plano cartesiano se compone por dos ejes, un eje X y un eje Y. X siempre va a ser el eje horizontal y Y siempre va a ser el eje vertical. ¿Vea? Entonces, ya que una vez tenemos definidos nuestros dos ejes, vamos a empezar con lo más sencillo y es la definición de un punto. Ok, ¿cómo es que se define un punto en un plano cartesiano? Vamos a tener nuestras coordenadas que van a estar una en el eje de X y una en el eje de Y. Vamos a llamar a estos puntos X1 y Y1. Y gracias a estos puntos vamos a poder sacar la intersección, es decir, vamos a ver cuánto avanzo aquí y vamos a ver cuánto avanzo, pues, cuánto es que avanzo pues para arriba, ¿no? Uy. Vamos a tratar de usar la regla porque yo ya ven, de por sí soy malo dibujando, ahora sí pues peor tantito, ¿no? Entonces tararán, tararán. ¿Se entienden? Ok, entonces vamos a tener que aquí va a estar nuestro punto. A este punto yo lo voy a poder nombrar como pues yo quiera. Vamos a nombrar este punto el punto P y va a estar definido por las coordenadas x1, y1. Esto es lo primero que tenemos que ver y lo primero que tenemos que saber es que siempre que yo ponga unas coordenadas o un par ordenado, siempre va a ir primero el eje, bueno, va a ir primero la coordenada que tengo en X y después la coordenada que tengo en Y. Eso es lo primero que debemos de saber sobre la geometría analítica. Que trabajamos con un plano cartesiano, que vamos a utilizar puntos en el espacio. El punto es lo más básico que podemos saber de geometría analítica y además de los puntos en el espacio y además de saber que vamos a utilizar un plano cartesiano, pues es saber que nuestras coordenadas, nuestros pares ordenados, siempre vamos a tener primero al punto, bueno, a la coordenada en X y después a la coordenada en Y para poder definir un punto. Ya habiendo entendido esto, vamos a ver nuestro siguiente tema. Ya habiendo entendido el punto, vamos a entender la Dios santísimo, distancia entre dos puntos. Entonces, vamos a volver a utilizar nuestro plano cartesiano y vamos a marcar, ¿no? Voy a tener un punto x1,
y1, y voy a tener un punto x2, y2. ¿Se entienden? Entonces, vamos a unir ambos puntos con nuestra regla. Uy. Y vamos a obtener este segmento de recta. ¿Qué es un segmento de recta? Bueno, este segmento de recta va a estar definido por dos puntos que le dan un inicio y un final. El punto que le da inicio va a ser este punto compuesto de y1, de x1 y y1, que voy a llamar A, que va a ser x1, y1. Y va a tener este otro punto que va a ser el punto vamos a nombrarlo B, y va a traer coordenadas x2, y2. ¿Se entienden? Entonces, este segmento yo lo voy a poder escribir como el segmento de recta AB. Y para saber cuánto mide AB, o sea, cuál es la distancia que hay entre mi punto A y mi punto B, yo voy a tener que pensar. Entonces, yo aquí vamos a tratar de formar un triángulo con esto de aquí, ¿vean? Entonces voy a sacar aquí una línea para acá y voy a sacar aquí pues azulito mejor, una línea aquí para abajo, y aquí yo formé un bonito triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo de este lado para que sea más claro, pero va a ser exactamente el mismo triángulo. ¿Se ve? Y va a estar unido por esta línea recta que va a ser mi segmento AB, ¿no? Ahora, esta línea verde de aquí va a ser la distancia que hay del punto x1 al punto x2. Esta distancia va a estar definida por el diferencial de x, y la distancia que hay de y1 a y2 va a estar definida como diferencial de y. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, primero que nada, vamos a entender por qué este es diferencial de x y el otro es diferencial de y. Por definición, acuérdense, y esto lo vamos a usar durante la mayor parte del curso, entonces es pertinente saberlo, que es un diferencial. Esto nos va a servir muchísimo a partir de ahora, ¿no? Bueno, voy a dejar de intentar hacer llaves porque me salen muy feas. El diferencial de x siempre va a ser la diferencia entre x2 menos x1, siendo x2 y x1 pertenecientes a dos puntos, pues como pueden serlo A y B, ¿no? Entonces, el diferencial de x siempre va a ser x2 menos x1, y el diferencial de y siempre va a ser igual a y2 menos y1. O sea, para saber qué distancia existe de aquí a acá, voy a agarrar primero, o bueno, más bien, para saber qué distancia hay de aquí a acá, de x1 a x2, voy a primero agarrar toda la distancia que hay desde el origen hasta x2, y pues eso va a ser mi valor de x2. De 0 a x2 mide pues x2, y voy a agarrar cuánto mide del origen hasta x1,
y esta distancia de aquí va a ser x1. A mí la distancia que me interesa nada más es esta de aquí. Entonces a mi cacho de x2, que es todo este, le voy a quitar el cacho de x1. Y de ahí es que se definen mis diferenciales, que voy a quitarle a x2 este cacho que no me interesa de x1. Bueno, espero eso haya quedado más o menos claro. Entonces, volviendo al triángulo, ¿cómo es que yo voy a saber la distancia que existe entre A y B? Bueno, tenemos que recordar aquí lo que vimos en geometría trigonométrica, que puede ser llamado el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué es lo que me dice mi teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que dado un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo con ángulo de 90 grados, y dados catetos, vamos a nombrar este cateto diferencial de x A y vamos a nombrar este otro cateto B, y dada una hipotenusa que vamos a nombrar C, A cuadrada más B cuadrada va a ser igual a C cuadrada. O poniéndolo en términos de AB, diferencial de x y diferencial de y, yo sé que... Uy, Dios mío, medio se bugueó. Diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado es igual siempre a mi segmento AB al cuadrado. Entonces, habiendo sabido esto, yo sé entonces que si paso este cuadrado al otro lado como raíz cuadrada, voy a tener que el segmento AB va a ser igual a la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y también al cuadrado. Y recordemos pues que es el diferencial de x y que es el diferencial de y, no es nada más que las restas de las, el par ordenado y el par de las abscisas, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que saber acerca de la distancia entre dos puntos. Podemos ver un ejemplo práctico. Entonces, vamos a usar la regla para que el ejemplo sea lo más didáctico posible, ¿no? Entonces, vamos a poner dos puntos. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a hacer nuestro plano cartesiano bonito para que se nos haga mucho más fácil. Vamos a poner la regla aquí y vamos a marcar nuestros puntos, ¿no? 1, 2, cada rayita cuenta como una unidad, ¿no? 3, 4, 5, 6. Ok, yo creo que con eso es, bueno, voy a marcar todos nada más para que no sea la de males. Uy, y no vaya a ser que ahorita lo ocupemos. Y vamos a enderezarlo 90 grados. Y lo mismo vamos a marcar en nuestro plano cartesiano. Uy, aquí. Voy a tener un punto aquí, voy a tener otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto acá, otro punto acá, tal, tal. Nada más estoy haciendo esto para que quede simétrico y quede bonito y que se entienda mucho mejor, ¿no? Ya que en el pizarrón soy un completo incompetente, bueno, no se ve nada. Entonces vamos a tratar de hacerlo con aquí otra vez. Vamos a volver a marcar todo. Pam, 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 pam. ¿No? Yo creo que ya. Ándele. Entonces, vamos a marcar aquí. Ya sabemos que son nuestros puntos correctos. Y esto me dio con la regla. Ya no es a ojo, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestro plano cartesiano ya con nuestras unidades marcadas.
Y voy a querer, entonces, déjenme, lo voy a copiar. Bueno, vamos a tener nuestro plano cartesiano y yo voy a tomar pues dos puntos cualesquiera, como lo pueden ser, no sé, 3,2, que va a ser por aquí, y pues el otro caso puede ser el, no sé, -1, -1, ¿no? Este punto de por aquí. Entonces yo voy a tener dos puntos. Mi punto pues puede ser la letra que sea, G, que va a ser 3,2, y mi punto Z, que va a ser -1. Uy, lo hice muy pequeño. Ahora sí, control Z. Sistema, perdón. Va a ser -1, ¿Cómo voy a sacar la distancia que hay entre estos dos puntos? ¿No? Ok, vamos a poner nuestra reglita. Y vamos a marcar aquí. Con verde, ¿no? Para que se entienda. Vamos a sacar esta línea verde que va a representar el segmento ZJ. Le ponemos su sombrerito, ¿no? Entonces la línea verde va a representar ese segmento. ¿Y qué voy a hacer? Ok, lo que yo voy a querer hacer es, yo estoy en mi plano cartesiano y yo soy el punto Z y estoy en el -1,1, y mi amigo es el punto J y va a estar en el 3,2. Quiero saber qué distancia hay entre ellos dos, ¿no? Entonces vamos a utilizar lo mismo que dijimos antes del teorema de Pitágoras, entendiendo que este lado azul va a ser un cateto y que este lado amarillo va a ser el otro. ¿Se entienden? Entonces, vamos a ver. Yo sé que este de aquí va a ser mi diferencial de Y, y yo sé que este de aquí va a ser mi diferencial de X. Empecemos definiendo el diferencial de X, si les parece bien. Entonces, vamos a tener nuestro diferencial de X. ¿A qué va a ser igual? Antes de hacer la resta y restar x2 menos x1, vamos a pensar, yo aquí parto en el -1 de x. ¿Cuánto voy a recorrer hasta el 3? Bueno, aquí va de -1 a 0 y di un paso. De 0 a 1 di otro paso. De 1 a 2 di otro paso. Y de 2 a 3 di otro paso. Entonces en total di 1, 2, 3, 4 pasos. ¿Se entiende? Entonces yo sé que mi diferencial de x va a ser 4, pero no me crean a mí. Vamos a tomar nuestra x2, que va a ser, por ejemplo, esta. Acuérdense bien que si yo decido que esta va a ser mi x2, esta va a ser mi y2. Podría ser x1 esta, pero entonces esta también tendría que ser mi y1. Y entonces, por ende, esta va a ser mi x1 y mi y1. Y voy a restar x2 menos x1. En este caso, x2 vale 3, menos y1 que vale menos 1. Y esto va a ser igual a menos por menos más, 3 más 1, 4. ¿Se entiende? Entonces ya vimos que nuestro diferencial de x en efecto vale 4. Ahora vamos a hacer lo propio con nuestro diferencial de y. Nuestro diferencial de y, ¿qué va a ser? Ok, estoy en el -1 y voy a subir 1, 2, 3 lugares, ¿no? Entonces yo sé que mi diferencial de y va a ser igual a 3, porque del -1 al 2 hay
que subir 3 lugares. Pero vamos a hacerlo. Va a ser mi y2, en este caso, que va a ser 2 menos 1. Menos por menos es más, y 2 más 1 es 3. Entonces ya vimos que, en efecto, nuestros diferenciales de x y diferenciales de y concuerdan con lo que yo hice y con la gráfica. Entonces, viéndolo desde un punto de vista más geométrico, yo lo que voy a tener aquí, ¿qué va a ser? Voy a tener... Uy, aquí no se pone... Ahí está. Voy a tener mi lado del diferencial de x, que es el ladito azul, que mide 3 unidades, ¿no? 1, 2, 3. No, mide 4. Mide 1, 2, 3, 4. ¿No? Y vamos a tener nuestro lado del diferencial de y. Que va a medir, es con el amarillo. Es este de aquí, ¿no? Y va a medir 1, 2, 3. Entonces, ay Dios santo, ando muy mal este día, porque la tecnología atenta contra mí. Y vamos a tener una recta que une ambos puntos, que va a ser la línea verde, va a ser esta línea verde de por aquí. Entonces, dado este triángulo, yo sé que el lado azul va a medir diferencial de x, o sea, sé que va a medir 4. El lado amarillo, que es el diferencial de y, va a medir 3. Por ende, el lado verde, que es mi segmento de recta ZJ, ¿qué va a medir? Vamos a utilizar nuestra fórmula, y es que yo sé que esto es el teorema de Pitágoras. Sé que mi segmento ZJ al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, yo puedo pasar este cuadrado al otro lado como raíz, y sé que ZJ, bueno, el segmento ya no está al cuadrado, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. Por ende, ZJ va a ser igual a 9 más 16 es 25, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Por lo que ZJ va a ser igual a raíz cuadrada de 25 es 5. Y me va a decir que esto mide aproximadamente 5 unidades. Vamos a ver. Voy a poner esto aquí y vamos a ver si más o menos se aproxima. ¿Cuánto va a medir? Va a medir 1, ay Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5. Y en efecto, todo esto encaja, mide 5 unidades. Vamos a medirlo aquí en el plano, que se supone que también lo hice más o menos exacto. Aquí va a medir, uy, ahí está, va a medir 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que la distancia que hay entre el punto Z y el punto J va a ser igual a 5. Y así es como sacamos la distancia entre dos puntos. Entonces, recapitulando, la distancia
la distancia siempre va a ser igual a la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y también al cuadrado. Y si lo quieren ver así también, la distancia, si desarrollamos un poco y sustituimos nuestros diferenciales por, pues ya sabemos que es un diferencial, ¿no? Sabemos que el diferencial de x, como lo vimos en la diapositiva pasada, es x2 menos x1 y que el diferencial de y es y2 menos y1. Entonces puede ser también igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, todo eso al cuadrado, más y2 menos y1, todo eso también al cuadrado. Entonces, esto es lo que definimos como la distancia entre dos puntos. Espero todo por aquí se vaya entendiendo bien y no tengamos problema todavía con entenderlo. Creo que vamos bastante bien. Llevamos ¿cuánto de grabación? Espero si se esté grabando, porque si no voy a llorar. 26 minutos. Vamos bien, vamos bien. ¿No? Entonces, vamos a seguir. Esto fue el tema de distancia entre dos puntos. Y ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Ya tuvimos distancia entre dos puntos. Vamos a escoger dos puntos al azar en mi plano cartesiano. Este que está aquí, por ejemplo, y pues otro por aquí. Yo puedo tener aquí mi regla y puedo trazar varias líneas rectas en este punto. Puedo trazar una línea recta que vaya a pasar algo así. Puedo pasar una línea recta que vaya, uy Dios mío, que vaya, ay chingada madre, que vaya algo así. Puedo trazar una línea recta que vaya, ay Dios mío, así no, algo así, que pase una línea recta, que pase, pues no sé, algo así. Y yo lo único que voy a saber con todas estas líneas rectas es que tienen en común el punto de acá. Igual puedo hacer lo mismo aquí, puedo trazar una línea recta que vaya así. Puedo trazar una línea recta, vamos a hacerla con otro color para que se entienda, ¿no? Puedo hacer una línea recta que vaya así. Puedo hacer una línea recta que vaya por acá. Puedo hacer una línea recta, Dios mío, que vaya por acá, pero únicamente va a existir una y solo una línea recta que tenga la característica de que pase por estos dos puntos. Únicamente una línea recta va a ser aquella que pase tanto por el primer punto como con el segundo punto. Entonces, si yo saco esta línea recta, va a ser va a ser la única línea recta que pase tanto como por el primer punto como por el segundo. Y por eso definimos que decimos que para definir cualquier línea recta únicamente ocupo dos puntos. Igualmente vamos a poner otro caso. Vamos a tener y vamos a moverlo. Vamos a moverlo para acá, ¿no? Igualmente, si yo tengo un punto cualquiera, como puede ser ay Dios mío, como puede ser este punto de aquí, un punto cualquiera, yo voy a poder, y además de ese punto pueda tener un ángulo cualquiera, como lo puede ser pues este mismo, 33 grados,
que viene aquí marcado en mi regla, si yo tengo un punto y un ángulo, también va a ser la forma en la que pueda definir una recta, únicamente con un punto y con un ángulo. Entonces, con este mismo ángulo yo puedo trazar varias rectas. ¿Se ve? Este ángulo mide 33 grados y puedo trazar esta recta. Puedo trazar esta recta. Puedo trazar esta recta. Puedo trazar esta recta. Pero va a haber únicamente una línea recta que sea capaz de, con ese ángulo, pasar. Ay, ¿por qué amarillo? Lo había puesto rojo. Solamente va a haber una línea recta que con ese ángulo sea capaz de pasar por este punto. Entonces, ya vimos que una línea recta que es el tema que vamos a ver a continuación, se puede definir únicamente, ay Dios mío, qué feas me salen las llaves, con dos puntos o un punto y un ángulo. Y con estas dos, además de ayudarnos a, con estas dos vamos a poder definir cualquier línea recta. Espero se esté entendiendo hasta ahora. Entonces, vamos a seguir. Vamos a poner de nuevo aquí nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a entender la... Ay, Dios mío. Ecuación de línea recta. ¿Qué es lo que me va a decir esta ecuación? Antes de definir la ecuación de la línea recta, quiero meterme a algo importante. Y es que en geometría analítica yo siempre voy a tener algo llamado ecuación general. Y esta ecuación general siempre va a ser ax cuadrada más b y cuadrada más c x más d y más e igual a 0. Todo lo que veamos en el curso va a tener su ecuación general por una parte y va a tener su ecuación canónica por otra parte. Toda ecuación canónica parte de un despeje de la ecuación general. Lo importante de entender aquí es que esta ecuación general nos va a ayudar para definir cualquier cosa que vayamos a ver en geometría analítica, ya sea una línea recta, ya sea un círculo, ya sea una parábola, ya sea una hipérbola o ya sea una elipse. Cualquier cosa que yo quiera definir en mi plano cartesiano va a ser a través de mi ecuación general. Y va a ser a través de distintas condiciones que yo le meta a esta ecuación general que vaya a poder sacar, las distintas cosas que vamos a ver. Entonces, en el caso de la ecuación de la línea recta, recordando que mi ecuación general es ax cuadrada más by y todo eso, vamos a ponerlo aquí, nada más para que quede bien claro y que no haya cabida de ninguna duda, más cx más dy más e igual a 0. Yo sé que, dada esta ecuación general, la ecuación general de
la línea recta va a ser o va a estar definida por mi ecuación general cuando A es igual a B y ambas son iguales a 0. Es decir, cuando yo tenga una ecuación general en donde mis valores A y B sean 0 o vaya, no existe un término x cuadrado o un término y cuadrado, sé que voy a estar hablando de una línea recta. Es decir, A vale 0 y B vale 0. Entonces, 0x cuadrada más 0y cuadrada más cx más dy más e igual a 0. Yo sé que 0 por x cuadrada es 0, 0 por y cuadrada es 0, entonces nada más los elimino y sé que cx más dy más e va a ser igual a 0. Y esta de aquí es la forma general de mi ecuación de línea recta. Cx más dy más e igual a 0. Y esto es lo que define a una línea recta en su ecuación general. Pero a mí no me interesa esta forma, a mí me va a interesar mi ecuación canónica de la línea recta. ¿Y cuál es la ecuación canónica de la línea recta? Es que y es igual a mx más b. Igual esto resulta con mucha confusión, pero yo les dije que una parte de la otra, entonces vamos a hacer dicha demostración. Imaginemos que yo no tengo mi ecuación canónica aquí en este momento. Yo sé que parto de que cx más dy más c es igual a 0. Yo voy a tener que dy es igual a cx lo paso restando menos cx y e también lo paso restando menos e. Y d está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que menos c sobre d por x menos e sobre d va a ser igual a mi forma general. Porque si se fijan, esta m de aquí va a estar representada por este menos cd y este menos e sobre d, este de aquí, va a estar representado por más b. O sea que únicamente yo voy a cambiar las letras con lo que lo represento, pero en teoría y en práctica sigue siendo lo mismo. M puede ser cualquier valor y el cociente de C sobre D también puede ser cualquier valor. Por eso que no les extrañe pensar que esta forma de aquí es exactamente la misma forma de acá. Habiendo entendido esto, vamos a ver entonces mi ecuación canónica de la línea recta, que ya quedamos que era y igual a mx más b. Aquí lo que vamos a hacer es separar todo por elementos. Entonces, mi m va a ser llamada pendiente. Y mi b va a ser llamada ordenada al origen. Entonces vamos a explicar estos dos conceptos, empezando por la pendiente. Entonces, ¿cómo es que yo voy a explicar la pendiente? Ok. Una disculpa. Me estoy muriendo.
Vamos a poner esto de aquí. Vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a tener un punto. Uy. X1 y un punto X2. Además de un punto Y1 y de un punto Y2. ¿Qué es lo que me define o qué es lo que se define como pendiente? La pendiente lo que me va a decir a mí es cuántos estoy avanzando en X, o bueno, cuánto estoy avanzando en Y por cada uno que avanzo en X. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Vamos a tomar los puntos 2. Uy. Voy a tomar mis puntos 2,2. Este es mi punto A, que va a estar definido como 2,2. Y vamos a tomar otro punto, como lo puede ser este, el 5,5, que va a estar más o menos por acá. ¿Se entiende? Entonces tengo mi punto A, que es el 2,2, y mi punto B, que va a ser el 5,5. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué es lo que voy a yo hacer? Primero que nada, la pendiente, ¿qué es lo que me quiere decir? Vamos a unir esto con una línea recta y vamos a empezar viéndolo de una forma meramente gráfica, ¿no? Entonces tengo mis puntos A y B aquí y vamos a trazar una línea recta. ¿Se entienden? Tengo esta línea recta que pasa por el punto A y el punto B. Como vimos en los ejemplos anteriores, yo sé que esta línea va a ser única. Entonces, dados estos dos puntos, ¿yo qué voy a saber? Bueno, primero que nada, lo que me quiere decir la pendiente es cuánto avanzo en Y, o sea, véanlo así. Lo que me busca decir la pendiente es cuánto voy a subir en Y, por cada uno que avance en X. Entonces, en temas más sencillos, yo parto desde mi punto A, que es el 2,2. ¿Y qué es lo que me va a decir la pendiente? Yo quiero saber que si avanzo 1 en X, entonces en vez de estar en el 2, ahora estoy en el 3. Si avanzo 1 en X, ¿cuántos voy a haber avanzado en Y? Entonces avancé 1 a la derecha, ¿cuántos voy a haber avanzado hacia arriba? Veo que si avanzo 1 a la derecha, avanzo también 1 hacia arriba, porque aquí queda con el punto 3. Entonces avancé 3 hacia la derecha y avancé 3 hacia arriba, por lo que mi pendiente es igual a, ay Dios mío, no 3 no, es igual a 1. Porque por cada uno que yo avance hacia acá, va a haber uno que yo avance hacia arriba. Espero se esté entendiendo hasta ahora. Entonces, ya tengo definida mi pendiente, ¿no? ¿Qué es mi ordenada al origen? Bueno, igual y me conviene dejar eso más adelante, ¿no? Ahorita nada más para terminar con el tema de la pendiente. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner nuestro, bueno, aquí mismo, ¿no? Para que no sean tantas páginas.
Vamos a quitar mi regla por un segundito. Y vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a poner otros dos puntos. Vamos a poner el punto en negro. El punto 1,2 y el punto 2,4. Entonces tengo el punto 1,2 que está por aquí y el punto 2,4 que va a ser este punto de como por aquí. Y yo lo que voy a hacer es unir ambos puntos con mi regla. Como que no me cuadra. A ver. Entonces, si no es que lo estoy haciendo súper chueco. Por aquí va a estar mi punto 1 y pues sí, sí lo hice bien. Y por ahí va a estar mi punto 2. Entonces, este va a ser mi punto 1. Vamos a alinear la pendiente un poquito. Y este de aquí va a ser mi punto 2. Ay, Dios santísimo. Qué terror. Y ahora sí vamos a tratar de unirlos. ¿No? Vamos a unir ambos puntos. ¿Se entienden? Ahora, fíjense muy bien en el ángulo que está aquí. 63 grados. Ya uní ambos puntos con mi recta. Ahora vamos a buscar lo mismo. ¿Cuál va a ser la pendiente de esta recta? Por cada uno que yo avanzo a la derecha, vamos a hacerlo con otro color para que sea más bonito. Por cada uno que yo avanzo a la derecha, va a haber 2 que yo avance hacia arriba. De nuevo, del 1 al 2, ¿cuántos espacios hay? Hay un espacio. Y cuando recorro un espacio a la derecha, recorro 2 espacios hacia arriba. ¿Se entiende? Por lo que, ¿cuántos espacios recorro en Y por cada uno que recorro en X? La respuesta sería que mi pendiente va a valer 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que yo puedo sacar esta pendiente sin la necesidad de tenerlo que estar midiendo de esta forma? Porque va a haber muchas veces en donde hacer esto pues sea más complicado, ¿verdad? Entonces, yo sé que aquí voy a tener pendiente 1, pero ¿por qué lo sé? Ok, ¿cómo es que se va a definir la pendiente? La pendiente, como tal, se define como, pues aquí yo creo, M, o sea, mi pendiente va a ser igual al diferencial de Y sobre el diferencial de X. ¿Qué quiere decir cuando dos cosas se están dividiendo? Me quiere decir una razón de cambio. ¿Se entiende? Entonces, mi diferencial de Y sobre mi diferencial de X. Y esto, pues, es lo mismo que Y2 menos Y1
sobre x2 menos x1. Les digo, bueno, esto ya lo saben, o sea, ya saben cuánto vale diferencial de y y cuánto vale diferencial de x. Ya les dije que lo vamos a usar todo el curso, tienen que saberlo. Pero, por ejemplo, vamos a comprender qué es esto de forma matemática, ya lo vimos de forma gráfica. Entonces, aquí yo tengo el punto 2,2, ¿no? Y aquí tengo el punto 5,5. Ok, m va a ser igual a, mi y2 va a ser 5 y mi y1 va a ser 2, entonces va a ser 5 menos 2. Ahora, mi y1 va a ser, mi x1 va a ser, mi x1 va a ser 2 y mi x2 va a ser 5. Entonces abajo voy a tener también 5 menos 2. Lo que va a ser 3 entre 3. ¿Y qué me quiere decir esto? Diferencial en y. ¿Cuánto avancé en y? ¿Cuánto avancé en y aquí? Estaba aquí, ¿no? Estaba en el 2. Subí al 3, subí al 4 y subí al 5. Entonces, del 2 al 5, ¿cuánto hay? Ah, pues hay 3 espacios. Aquí subí un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Lo mismo que vimos con el teorema de Pitágoras, ¿no? Si quieren verlo, pues, de forma sencilla, esta línea de aquí mide 3 unidades, ¿no? Entonces, del punto A al punto B, verticalmente subí 3 posiciones y horizontalmente debería de ser más fácil rotar esto, pero bueno. Ahí está. Y horizontalmente yo me moví del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. Entre el 2 y el 5 ya quedamos que hay 3 espacios. Entonces, por cada 3 espacios que yo me muevo a la derecha, me muevo 3 espacios hacia arriba. ¿Se entiende? Y si yo lo pongo como fracción 3 sobre 3, yo sé que esto siempre va a ser igual a 1. ¿Y qué me quiere decir eso? Pues lo mismo de hace rato, que por cada 1 que yo avance a la derecha, va a haber 1 que yo avance hacia arriba. Con la otra pendiente, ok, aquí tenemos que m es igual a 2. ¿Cómo saco la pendiente de forma matemática sin tener que usar tanto el razonamiento lógico, sino pues nuestra fórmula? Va a ser que va a ser este punto va a ser 2,4 y este punto de aquí va a ser el punto 1,2. Entonces yo aquí voy a tener a mi x1 y a mi y1 y aquí voy a tener a mi x2 y a mi y2, por lo que la pendiente va a ser igual a y2 menos y1, o sea, hace 4 menos 2 sobre 2 menos 1. 4 menos 2 es 2 y 2 menos 1 es 1. 2 entre 1 es 2. Por lo que mi pendiente que me dice que por cada 2 que yo avanzo hacia la derecha, por cada 1 que yo avanzo hacia la derecha, voy a subir 2 hacia arriba. ¿Se entiende? Y conforme más aumenta, más inclinado se va a hacer. Yo tengo ahorita que, la cámara está volteada, entonces creo que ustedes lo verían así. Tengo ahorita que es 2, y la pendiente está un poco más inclinada cuando era 1. Cuando era 1 estaba así, cuando es 2 está más allá. Y así se va inclinando conforme más grande sea. Caso contrario, si yo en vez la pendiente fuera un medio, o sea que por cada uno que yo me desplazo a la derecha, subo 0,5, sería así.
Y si por cada 1 que yo me desplazo a la derecha subo 0.1, sería así, ¿se entiende? Y tiene todo el sentido del mundo. Cuanto más avance yo hacia arriba, por cada 1 que yo avanzo hacia la derecha, pues va a ser obviamente muchísimo más empinada. Y y por más pequeña que sea la cantidad que yo me desplazo por cada 1 que me muevo hacia la derecha, obviamente más planita va a estar. Piénsenlo así. Si yo tuviera una pendiente, como por ejemplo m igual a 1/10, ¿yo qué voy a saber? Imaginemos que parto desde el punto 0,0. Yo sé que por cada 10 que avance en x, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por cada 10 que avance en x, voy a avanzar 1 en y. Y pues el ángulo de inclinación de esto va a ser que, pues como 4, 5, algo así, ¿no? Se ve, yo creo que menos, como 4. Ajá. Y voy a tener una recta, algo así, bien empinadita. Vamos a hacerla de otro color para que se vea linda, ¿no? Vamos a tener esta recta de aquí. Y caso contrario, imaginémonos que en vez de esto yo tuviera que mi pendiente, pues esta es mi pendiente roja, ¿no? Que en vez de eso mi pendiente fuera de, voy a borrar esto porque creo que se confunde. Que mi pendiente fuera de, no sé, en vez de eso que mi pendiente fuera de 5. ¿Se entiende? Porque 1/10 es como 0.1. ¿Se entiende? Y ahora mi pendiente es más grande, ahora mi pendiente es de 5. Ah, bueno, entonces, ¿qué me quiere decir? Que por cada 1 que yo avance en X, voy a haber avanzado 5 en Y. Entonces voy a tener un punto como por aquí, ¿no? Avancé 1 hacia la derecha. Por cada 1 que yo avanzo hacia la derecha, voy a haber avanzado 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. Y voy a tener un ángulo de inclinación muchísimo, muchísimo mayor. Vean de cuánto es esto. Algo así, yo creo. Vamos a hacerla de azulito. ¿Se entienden? Y por ejemplo, este es el caso de que M sea 5. ¿Cuál sería el caso de una pendiente que, por ejemplo, fuera negativa? Vamos a poner este punto. El punto menos 2,1. ¿No? ¿Qué es lo que me va a decir este punto? Vamos a unirlo con el punto 0,0. Vamos a utilizar otro color como el amarillo, ¿no? Ahí está. Entonces, yo sé que esta recta, ¿cuál va a ser su peculiaridad? Entonces, me quiere decir, la pendiente me quiere decir que por cada 1 que yo avance a la derecha, ¿cuántos voy a subir hacia arriba? Entonces, aquí del menos 2 al menos 1, yo avanzo 1, ¿no? 1 a la derecha, como lo tengo acostumbrado. Pero cuando avanzo 1 a la derecha, o sea,
Cuando avanzo 1 a la derecha, no subo nada, porque arriba no hay función, la línea está para abajo. Entonces, cuando yo tengo 1 a la derecha, voy a tener, uy, Dios mío, voy a haber bajado un medio. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy 1 a la derecha, voy a haberme movido 0.5 en Y, pero no va a haber sido, pues, no va a haber sido un movimiento hacia arriba, sino al contrario me voy a haber movido hacia abajo. Entonces, ¿cómo es que puedo representar esta peculiaridad de que primero me voy hacia la derecha y después me voy hacia abajo? Muy sencillo, en este caso yo voy a tener que mi pendiente va a ser igual a, yo sé que por cada uno que me muevo a la derecha, que por cada uno que me muevo a la derecha, por cada uno que me muevo a la derecha en X, me voy a mover un medio en Y, pero no me lo voy a mover hacia el lado positivo, sino hacia el lado negativo. Por lo que en vez de un medio voy a decir que me muevo menos un medio, o sea que voy hacia abajo. Por lo que esto es igual a menos un medio. ¿Se entiende? Este es mi pendiente amarillo. Entonces, creo que ya entendimos bien qué es lo que me quiere decir una pendiente. ¿Cuánto llevamos de clase? La hora. Uy, qué severo. Bueno, vamos a seguir, si les parece a ustedes bien. Pues creo que todo va bien, son las 10, todo correcto. Entonces, vamos a continuar. Ya definimos lo que es una pendiente. Ahora nos toca definir lo que es la ordenada al origen. ¿Se entiende? Entonces, vamos a poner aquí esta porquería y vamos a hacer lo siguiente. Ordenada al origen. ¿Qué es lo que me quiere decir? Yo sé que este es mi eje de las... Ay, Dios mío, siempre se me olvida que me lo... Yo sé que este es mi eje de las Y y yo sé que este de aquí es mi eje de las X. En el eje de las Y yo las voy a llamar ordenadas, mientras que al eje de las X yo las voy a llamar abscisas. ¿Se entiende? Entonces, tengo mi eje de las ordenadas y mi eje de las abscisas. ¿Se ven? ¿Y qué es una ordenada al origen? Me quiere decir cuál va a ser el valor de mi ordenada, cuánto va a valer mi ordenada cuando mi abscisa esté en el origen, o sea, cuando X esté en el 0. Digamos que X está en el 0, entonces la ordenada del origen puede ser este punto, puede ser este punto, puede ser este punto, o puede ser este punto. Y todos esos puntos pueden ser de distintas rectas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que la ordenada al origen de esta recta va a ser el punto y,1. Eso va a ser su ordenada al origen. Yo sé que la ordenada al origen de, por ejemplo, esta recta va a ser el punto, pues el de aquí, el Y2, y así sucesivamente, ¿se entiende? Puedo tener otra recta que vaya más o menos así. No sé.
Y puedo tener otra recta que pues, vaya asado, ¿no? ¿Y qué es lo que yo voy a saber? Voy a saber que la ordenada al origen de mi recta azul va a ser este punto que puedo llamar Y3, y que mi ordenada al origen de esta recta amarilla que yo tengo aquí va a ser este punto Y4. Espero se esté explicando. Entonces, en la ordenada al origen no es otra cosa más que el punto en el eje de las Y en el que mi función o mi línea recta intersecta. Eso es todo lo que hay que saber. Espero no haya ninguna duda o ninguna pregunta. Vamos a continuar. Entonces, ya tengo mi ordenada al origen, ya tengo mi pendiente, ya tengo todo. Es momento de entender cómo es que voy a definir a mi línea recta. Porque recordemos que yo la quiero definir con mi ecuación canónica llamada y igual a mx más b. ¿Se entiende? Ahora, dada esa ecuación canónica, ¿qué tiene que ver esto con esto? Ok, primero que nada, vamos con la pendiente. Yo ya quedé que mi pendiente es una razón de cambio, que va a ser el diferencial de y sobre el diferencial de x. ¿Se entiende? Entonces, digamos que yo tengo una función, por ejemplo, y igual a 3x. 3 es mi pendiente. ¿Y qué me quiere decir? Vamos a primero usar la lógica que hemos construido de la pendiente. Me va a querer decir que, por ejemplo, mi ordenada al origen es 0. Entonces, cuando x vale 0, y vale 0. Y ese es mi primer punto. Espero se entienda. Me dice que por cada 1 que yo avance hacia la derecha, voy a avanzar 3 hacia arriba. Por cada 1 que yo avance a la derecha, voy a avanzar 3 hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces mi función va a ir más o menos algo así. ¿Se entiende? Aquí va a estar el otro punto, ¿no? Entonces, por cada 1 que yo avance a la derecha, voy a avanzar 3 hacia arriba. Pero ahora vamos a intentar hacerlo tabulando. ¿Qué me quiere decir tabular? Ay, Dios santísimo. Digo mucho eso, ¿no? No, es que sí se siente feo cuando se va todo chueco. Bueno, don chueco. Cuesta mucho hacer líneas rectas verticales, una disculpa. Bueno, aquí voy a tener mis valores de x y aquí lo que me devuelva y. Por ejemplo, si x vale 0, voy a tener que y es igual a 3 por 0. 3 por 0 es 0. Entonces, cuando x vale 0, y vale 0. Ahora, vamos a poner que x valga 1. Sustituyo mi x por un 1. Y es igual a 3 por 1. Entonces, y va a ser igual a 3 por 1, 3. Y va a ser igual a 3. Vamos a poner que ahora x vale 2. Por ejemplo, y va a ser igual, ay Dios mío, y va a ser igual a 3 por
2. Sustituyo mi x por un 2. Entonces y va a ser igual a 6. Entonces aquí va a ser un 6. Igual puedo poner números negativos. Y es igual a 3 por menos 1. Entonces x está valiendo menos 1. Y 3 por menos 1 me va a dar menos 3. Entonces y vale menos 3. Mi pendiente me dice cuánto avanzo a la derecha por cada, bueno, cuánto avanzo hacia arriba o hacia abajo por cada uno que avance hacia la derecha. Si se fijan, aquí es más o menos lo mismo. Ok, yo sé entonces que según mi tabulación, cuando x vale 0, y vale 0. Eso es correcto. Cuando x vale 1, aquí está el 1, y tiene que valer 3. 1, 2, 3. También es correcto. Yo sé que cuando mi x vale 2, aquí está el 2, mi y tiene que valer 6. Y vamos a irnos 4, 5, aquí hasta el 6. También fue correcto. Luego yo sé que cuando mi x vale menos 1, me tiene que devolver un menos 3. Y cuando mi x vale menos 1, aquí esto vale, evidentemente, menos 3. O sea que ya entendemos cómo es que aplica mi pendiente dentro de la ecuación. Ahora vamos a pensar en lo mismo. Vamos a pensar, mismo caso. Y es igual a 3x, pero ahora vamos a sumarle 1. Bueno, ¿saben qué? Para hacerlo interesante vamos a restarle 3. 3x menos 3. ¿Qué es lo que cambió? Ok, entonces, por la parte lógica, 3 es mi pendiente y este otro 3 es mi ordenada al origen. Entonces, mi ordenada al origen es menos 3. ¿Se entiende? Esta de aquí va a ser mi ordenada al origen. En el caso pasado, pues aquí era 0 porque pues no había nada, era 3x y ya, pero puedo intuir que aquí había un más 0, ¿no? Y yo pues como es más 0, pues sé que pues la ordenada al origen es 0, entonces cuando el eje de las x está en 0, el eje de las y también va a estar en 0. Pero aquí es menos 3, entonces cuando el eje de las x está en 0, el eje de las y va a estar en menos 3. Espero todo se entienda hasta ahí. Esa es la parte de la ordenada al origen. Menos 3. Ahora, ¿qué es lo que me dice la pendiente? Que por cada 1, vamos a poner este punto menos 3 de este lado, que por cada 1 que yo avance hacia la derecha, voy a avanzar más o menos, ¿no? Es que voy a sacar la regla cada que necesito hacer una línea recta. Por cada 1 que avance a la derecha, voy a avanzar 3 hacia arriba. Entonces aquí estoy en el menos 3,0, digo en el 0, menos 3. Aquí voy a estar en el 1,0. Y de nuevo, por cada 1 que yo avance a la derecha, voy a tener que avanzar 3 hacia arriba. Entonces, aquí va a estar otro punto. Y puedo unirlos con mi regla, según yo. Si es que no me quedaron muy chuecos, lo voy a poder unir. En teoría es como el mismo ángulo. Sí, sí se puede.
Entonces voy a unir estos con mi regla. Y esta sería mi función, y igual a 3x menos 3, ¿no? Pero ahora vamos a verificarla con la tabulación. Y si se fijan, esta recta es paralela a la otra recta, tienen la misma inclinación, porque tienen la misma pendiente, ¿se entiende? Lo único que cambió es que una la empecé a dibujar desde el menos 3,3 y a la otra, a la recta verde del ejemplo anterior, la empecé a dibujar desde el 0,0. Pero son dos rectas completamente paralelas. Y si recordamos las clases de geometría, ¿qué me quiere decir que dos rectas sean paralelas? Me quiere decir que nunca se tocan. ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos esto entendido. Vamos a tratar de hacerlo por una gráfica. Y yo creo que la forma más fácil de entender la ordenada al origen... Dios mío, es que no sé por qué es tan difícil hacer una. Es poder tabular de la siguiente forma. Tabular cuando x vale 0. ¿Se entiende? Entonces, cuando x vale 0, y ¿cuánto va a valer? Ah, bueno, 3 por 0. 3 por 0 menos 3. 3 por 0 es 0 y me va a quedar y es igual a menos... ¿Se entiende? Entonces, cuando x vale 0, y va a valer menos 3. Y esa es justo la definición de ordenada al origen que les di. ¿Cuánto vale y cuando x vale 0? ¿En qué valor va a estar el eje de las y cuando el valor del eje de las x llegue a 0? ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. Después puedo decir qué pasa cuando x vale 1 y va a ser y igual a 3 por 1 menos 3. 3 por 1 es 3 y y es igual a 3 menos 3, que es igual a 0. Y es igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, y es igual a menos 3. Cuando x vale 1, y es igual a 0. Y cuando x es igual a 2, por ejemplo, voy a tener que y es igual a 3 por 2 menos 3. O sea, sé que y va a ser igual a 3 por 2 es 6, menos 3. 6 menos 3 es igual a 3. ¿No? Entonces, cuando x vale 2, y va a valer 3. Y todo sigue obedeciendo a la misma recta. Espero esté quedando claro. Espero no haya dudas ni haya preguntas, porque pues bueno, diría dudas, preguntas, pero pues aquí no estamos en clase, ¿no? Igual y luego hacemos una sesión en Zoom. No lo sé, no lo sé. ¿Cuánto llevamos? Hora 18. Muy bien, muy bien. Entonces, por último, para concluir el tema de línea recta, vamos a volver un momento con la pendiente. Y vamos a entender una cosa. Yo dije que la pendiente se puede definir también como que m es igual tanto a diferencial de x. Ay, Dios mío, no, claro que no. Esto es mentira. Diferencial de y sobre diferencial de x. Déjenme ver si en ningún punto se los puse mal. No, creo que no. No, creo que se los puse bien. Yo que soy paranoico, pero bueno. Diferencial de y sobre diferencial de x, que también va a ser exactamente lo mismo que la tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque es que diferencial de y sobre diferencial de x es igual a la tangente del ángulo. Vamos a resolver esta duda, que bueno, creo que ya la había resuelto, pero bueno, no importa.
este. Entonces, esto es tangente, por si lo escribí muy feo. Bueno, arriba está claro, entonces no creo que haya dudas, pero esto es tangente, tan de teta. Imaginemos que yo tengo un punto aquí, ¿no? El punto 1,1. Y yo quiero saber cuál sería la recta cuando teta es igual a 45 grados. Es decir, una función o una recta que pase por teta igual a 45 grados y que también pase por el punto 1,1. Entonces yo voy a tomar mi regla, o sea, ustedes no van a hacer esto porque pues ninguna regla le va a decir a cuántos ángulos está, ¿vea? Y voy a ponerla a 45 grados. Y vamos a trazar una línea recta. Yo sé que esta línea recta tiene un ángulo de inclinación teta, ¿se entiende? Yo sé que este ángulo de inclinación que voy a medir de aquí a acá va a ser teta y que teta va a ser igual a 45 grados. Entonces, la función está inclinada a 45 grados. Muy bien. Entonces, dado este ángulo teta, ¿cómo es que puedo sacar la pendiente de esta cosa? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Yo no sé nada más que un punto y y eso. Entonces, yo sé que aquí avancé 1 y subí 1 y que el ángulo de inclinación es de 45 grados. Entonces, vamos a pasar esto a nuestro triángulo. Exactamente lo mismo, ¿no? Voy a tener esto de aquí. Voy a tener que uno de los lados mide una unidad y que el otro de los lados mide también pues lo que falta, ¿no? Como una unidad. ¿Se entiende? Ahí lo hice extremadamente pequeño, me disculpo por eso. A ver, vamos a representarlo de una forma un poco más salvaje, menos precisa, ¿no? Ya para no perder tanto el tiempo. Ay, Dios santísimo. Dios santo. Ok. Entonces, yo lo único que sé al respecto de esta recta es que tengo un ángulo de inclinación de teta igual a 45 grados. Y que tengo un punto, ¿no? Obviamente. Pero antes de meternos a ese punto, imaginemos que yo nada más tengo que teta es igual a 45 grados. Por lo que hemos visto, yo sé que la suma interna de todos los triángulos tiene que ser 180. Y sé que aquí hay un ángulo de 90. Por lo que sé, pues, la medida de todos mis ángulos, ¿no?
θ es igual a 45 grados. ¿Se entiende? Ay, Dios mío. O sea, bueno, yo sé por ende que como este mide 45 y este mide 90, este ángulo de aquí va a tener que medir también 45, porque 45 grados más 90 grados más alfa me tienen que dar 180 grados. Y 45 más 90 es 135 grados más alfa es igual a 180 grados. Y alfa va a ser igual a 180 grados menos 135 grados. Por lo que alfa va a ser igual a 135 para 180 son 45 grados. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Muy bien. Ya sé que ambos ángulos miden 45 grados. Yo ya tengo eso seguro. Entonces, yo sé que si dos ángulos son iguales, exactamente iguales, estoy hablando de un triángulo isósceles. Por lo que dos de sus lados van a medir exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Voy a tener que un lado mide A, que otro lado mide A, y que este lado pues, va a medir pues, C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo saber? Recordemos nuestras funciones trigonométricas. Tangente del ángulo va a ser igual al lado A sobre el lado A. O sea que mi pendiente es 1. Porque lo mismo entre lo mismo que es 1. Pero chinga, ¿cómo? Y si la sacan, sí, su pendiente es 1, porque ¿qué punto me da? El 1,1, ¿no? Por cada 1 que yo avanzo hacia la derecha, voy a avanzar 1 hacia arriba. ¿Se ve? Vamos a imaginar que yo desconozco esto. Vamos a imaginar que yo no sé cuánto miden mis ángulos. Vamos a ver la generalidad. Tengo un triángulo, no sé si sea isósceles o no. Desconozco todo esto. Desconozco absolutamente todo esto. Y yo sé que tengo tres lados, pero en este caso no van a medir lo mismo. O bueno, puede que sí, pero yo no lo sé. Y voy a tener los lados A, B y C. Yo sé que este lado A corresponde a un desplazamiento en X, por lo que mi lado A es ¿qué? Diferencial de X. Y yo sé que mi lado B corresponde ¿a quién? Al desplazamiento en Y. Si este fuera un punto, sé que me moví una cantidad A hacia la derecha y una cantidad B hacia arriba. Por lo que, ¿qué pasa? Si yo saco la tangente de ese ángulo θ, yo sé que esto va a ser el opuesto sobre el adyacente. Y teniendo esto en cuenta, yo sé que el opuesto es ¿quién? Y que el adyacente es diferencial de X. Por lo que la tangente de mi ángulo va a ser exactamente igual a la pendiente. Espero que no haya ninguna duda o ninguna pregunta hasta aquí. Con esto pues yo creo que concluimos lo de línea recta y yo creo que van a ser varios videos entonces, porque pues sí, si no va a estar muy pesado. Entonces hasta aquí queda la clase de línea recta.